Él era solo un jardinero, un hombre sencillo, invisible para la mayoría. Pero en esa casa llena de secretos, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre, la mirada perdida de una niña que susurraba cada noche el mismo deseo. Quiero ver a mi mamá. Miguel, un jardinero de 62 años, llevaba una vida sencilla y discreta. Había trabajado toda su vida cuidando plantas, pero hacía 6 meses que su destino lo había llevado a un lugar diferente, la mansión de la señora Eugenia Montenegro. Una mujer millonaria y enigmática cuya vida estaba rodeada de un aura de misterio y lujo. Miguel, quien apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, nunca había trabajado en un lugar tan impresionante. Desde su llegada, Eugenia le asignó una pequeña casita en la parte trasera del terreno. Era modesta pero suficiente para descansar tras largas jornadas. A pesar de estar tan cerca de la casa principal, la mansión parecía un mundo aparte, siempre protegida por guardias que patrullaban día y noche. Miguel no tenía permitido entrar a la mansión. Todo contacto con Eugenia era breve y formal, órdenes claras y directas, nunca un por favor ni gracias. Pero lo que más captaba su atención eran las 4 niñas que vivían allí. Las veía jugar en el amplio jardín, siempre bajo la mirada atenta de los guardias. Eran niñas encantadoras, pero algo le parecía extraño. Cada una tenía rasgos distintos, como si no compartieran parentesco. La mayor, Sofía, de 8 años, tenía el cabello oscuro y ondulado. Valeria, de 6 años, era rubia con ojos claros. Camila, de 4 años, tenía piel morena y el cabello rizado, y la pequeña Emilia, de 3 años. Hablaba con un acento que no era mexicano. Esto le pareció curioso, pero no le dio mayor importancia hasta que un detalle lo hizo detenerse a pensar. Una noche, mientras podaba un arbusto cerca de la casita, escuchó una voz débil proveniente de la mansión. Se acercó cautelosamente, ocultándose detrás de una cerca de arbustos. Desde una ventana del segundo piso, Emilia miraba al cielo. Su voz era suave y triste. «¿Qué ganas tengo de ver a mi mamá?» Miguel sintió un nudo en el estómago. La nostalgia en las palabras de la niña lo golpeó. ¿Qué clase de madre no visitaba a sus hijas? Y si no eran hermanas, ¿por qué estaban juntas en esa casa? Los días pasaron, pero esas palabras no dejaban de resonar en su cabeza. Poco a poco, empezó a notar más cosas. Cuando las niñas jugaban, Emilia pronunciaba palabras que no eran comunes en el español mexicano. Decía vos en lugar de tú y usaba expresiones como «qué lindo», propias de Sudamérica. Esa diferencia lo intrigó aún más. Un día, mientras limpiaba el jardín trasero, encontró un pequeño peluche olvidado bajo un arbusto. Era viejo y estaba desgastado, pero en su interior había algo peculiar, una etiqueta escrita en inglés y español que decía, Emilia, Made in Buenos Aires. Su curiosidad se transformó en una inquietud difícil de ignorar. Una tarde, mientras trabajaba cerca del garaje, observó cómo 3 autos salían de la propiedad, uno conducido por Eugenia, otro con las niñas y el tercero con los guardias. Era una oportunidad única. Miguel sabía que no debía hacerlo, pero la necesidad de respuestas lo superó. Esperó unos minutos y, asegurándose de que no quedaba nadie cerca, se acercó a la mansión. La puerta trasera, por alguna razón, no estaba completamente cerrada. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral. La casa era aún más impresionante por dentro, pisos de mármol, muebles antiguos y cuadros de artistas reconocidos. Pero no tenía tiempo de admirar nada. Debía encontrar algo, cualquier cosa que explicara por qué esas niñas estaban allí. Subió rápidamente al segundo piso y encontró una oficina. Sobre el escritorio había papeles desordenados, pero uno en particular llamó su atención. Era una copia de un pasaporte con el nombre Emilia Fernández y un lugar de nacimiento, Buenos Aires, Argentina. El documento parecía oficial, pero algo en la foto lo inquietó. Emilia no sonreía. Sus ojos reflejaban miedo. Antes de salir, tomó el documento y lo guardó en su bolsillo. Sabía que esto era un riesgo enorme, pero no podía ignorar lo que había visto. Esa noche, en la soledad de su casita, Miguel examinó el pasaporte una y otra vez.
La foto de Emilia y el tono desesperado de su voz en la ventana seguían grabados en su mente. Decidió buscar ayuda. Había alguien en quien confiaba plenamente, su amigo Julio, un abogado retirado conocido por su honestidad y su sentido de justicia. «Esto no es normal, Julio», le dijo Miguel al mostrarle el documento. «No sé qué pasa en esa casa, pero algo no está bien». Julio, después de escuchar atentamente la historia, aceptó investigar. Lo primero que hizo fue buscar información sobre Emilia Fernández. A través de contactos y bases de datos, encontró algo alarmante: Emilia había sido reportada como desaparecida en Argentina hacía más de un año. «Miguel, esto es serio. La niña que tienes frente a tus ojos podría estar aquí contra su voluntad». La tranquilidad de Miguel se rompió por completo. Ahora tenía una responsabilidad que no podía ignorar. ¿Qué más se ocultaba detrás de esas paredes? ¿Qué pasaría si Eugenia descubría lo que había hecho? Ese era solo el comienzo de un misterio mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Esa noche, Miguel apenas pudo dormir. Las palabras de Julio resonaban en su mente: esa niña podría estar aquí contra su voluntad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro triste de Emilia, esa pequeña que, en su corta vida, parecía cargar con un dolor profundo. A la mañana siguiente, Miguel intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado. Cortaba el césped, regaba las plantas y podaba los arbustos, todo bajo la mirada vigilante de los guardias. Pero cada vez que veía a las niñas jugar, sentía un peso en el pecho. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Y las otras niñas? ¿También estaban en la misma situación que Emilia? Una tarde, mientras cuidaba el jardín cercano a la zona de juegos, notó algo extraño. Valeria, la niña rubia de 6 años, llevaba una pulsera con un dije que tenía inscrito un nombre diferente: Anique. Miguel sabía que Valeria era su nombre actual, pero algo en esa pulsera sugería que tal vez no lo había sido siempre. La oportunidad de confirmarlo llegó poco después. Mientras recogía herramientas cerca del garaje, escuchó a Valeria hablando con una de las niñas. «Anique no es un nombre feo», decía, mirando su pulsera. «Así me llamaban antes de venir aquí». Antes de que Miguel pudiera escuchar más, una de las cuidadoras apareció y les dijo bruscamente que entraran a la casa. El corazón de Miguel latía con fuerza. Había algo oscuro y siniestro detrás de las sonrisas de las niñas y de los estrictos cuidados de la señora Eugenia. Esa noche, Miguel visitó a Julio nuevamente. Llevaba consigo el pasaporte de Emilia y una descripción detallada de las demás niñas. Julio lo escuchó atentamente, y aunque su rostro permaneció serio, sus ojos reflejaban preocupación. «Miguel, esto podría ser un caso de tráfico de menores. Necesitamos pruebas más sólidas antes de hacer cualquier denuncia. Si Eugenia es tan poderosa como dices, intentar enfrentarla sin fundamentos claros sería peligroso, para ti y para las niñas». Julio tenía razón, pero Miguel no podía quedarse de brazos cruzados. Decidieron trazar un plan para reunir más información. Durante las semanas siguientes, Miguel empezó a observar más de cerca. Mantuvo una libreta escondida en su casita donde anotaba cada detalle sospechoso, conversaciones que escuchaba, nombres, comportamientos de las niñas y horarios de los autos que entraban y salían de la mansión. Una noche, mientras Miguel caminaba hacia su casita, vio que una de las ventanas de la mansión estaba entreabierta. Sofía, la mayor, estaba allí, mirando al cielo como si esperara que alguien viniera por ella. Miguel decidió arriesgarse. «Sofía», susurró desde los arbustos, «¿estás bien?». La niña lo miró sorprendida, pero no respondió. Miguel notó que estaba nerviosa y decidió no presionarla. Pero antes de que Sofía cerrara la ventana, murmuró algo que lo dejó helado. «Mi mamá también me está buscando». Julio, mientras tanto, investigaba en silencio. Utilizando contactos en redes legales e internacionales, descubrió que Valeria, la niña rubia, también figuraba en una lista de menores desaparecidas en Europa. Su nombre real era Anique Dahl, una niña sueca reportada como desaparecida en Estocolmo hacía 2 años. El caso se volvía cada vez más claro: Eugenia Montenegro no era solo una mujer millonaria, estaba involucrada en algo mucho más oscuro.
Julio decidió involucrar a una periodista de confianza, Laura Gutiérrez, conocida por exponer casos de corrupción y tráfico humano. Laura, al escuchar la historia, aceptó colaborar. Sin embargo, les advirtió sobre los riesgos. Si esta mujer es tan poderosa como parece, podría intentar silenciarnos antes de que podamos sacar esto a la luz. Necesitamos pruebas contundentes y un plan bien pensado. Miguel, impulsado por la preocupación y la urgencia, decidió intentar hablar directamente con Emilia. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Miguel se acercó a ella con discreción. «Hola, Emilia. ¿Extrañas a tu mamá?» La niña lo miró con ojos llenos de tristeza y asintió. «¿Cómo es tu mamá?», preguntó Miguel con suavidad. «Es bonita. Tiene el cabello rubio como el mío, pero más largo. Siempre me cantaba antes de dormir». La voz de Emilia se quebró, y Miguel sintió un nudo en la garganta. Antes de que pudiera decir algo más, una de las cuidadoras apareció repentinamente y llevó a Emilia dentro de la casa. Desde ese momento, Miguel sintió como las miradas de los guardias se volvieron más intensas. Esa noche, un guardia tocó la puerta de su casita. «La señora Eugenia quiere hablar contigo. Ahora». Miguel se presentó en la sala principal de la mansión, donde Eugenia lo esperaba. Estaba sentada en un sofá, con una copa de vino en la mano y una expresión glacial en el rostro. «Miguel», dijo con voz calmada pero firme, «he notado que últimamente tienes mucha curiosidad por mis niñas». Miguel intentó mantenerse tranquilo. Solo quería ser amable. «Las niñas parecen solitarias». Eugenia lo miró fijamente, como si tratara de leer su mente. «Mis niñas no necesitan que nadie se meta en sus vidas. Haces tu trabajo, y yo pago por ello. No olvides cuál es tu lugar aquí». El mensaje era claro, lo estaban vigilando. Si cometía otro error, las consecuencias serían graves. Sin embargo, en lugar de intimidarlo, esa advertencia solo reforzó su determinación. Miguel sabía que tenía que actuar rápido. El tiempo se agotaba, y las niñas no podían seguir prisioneras de ese oscuro secreto. Esa noche, después del tenso enfrentamiento con Eugenia, Miguel regresó a su casita sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba bajo vigilancia y que cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Sin embargo, la imagen de las niñas, especialmente Emilia, no lo dejaba descansar. Julio, enterado del incidente, le pidió a Miguel que fuera más cuidadoso. «Eugenia sabe que sospechas algo. No podemos exponernos aún. Estoy reuniendo más información, pero necesitamos pruebas sólidas para que esto no se quede en una acusación vacía». Miguel sabía que Julio tenía razón, pero cada día que pasaba era un día más en el que esas niñas seguían atrapadas en esa casa. Fue entonces cuando Julio le entregó un pequeño dispositivo, una grabadora oculta. «Si puedes captar algo, una conversación, un comentario, cualquier cosa que confirme lo que sospechamos, podremos usarlo como evidencia». Miguel aceptó, aunque sabía que llevar la grabadora dentro de la mansión sería extremadamente arriesgado. Sin embargo, la oportunidad llegó unos días después cuando Eugenia organizó un evento en la mansión. Los guardias estaban ocupados recibiendo a los invitados y las cuidadoras estaban concentradas en mantener a las niñas en sus habitaciones. Miguel aprovechó el bullicio para entrar discretamente en la mansión. Llevaba la grabadora escondida en su cinturón y, con el corazón acelerado, subió al segundo piso, donde sabía que estaban las habitaciones de las niñas. Su objetivo era encontrar algo más, documentos, fotos, cualquier pista. Entró en una habitación que parecía ser una oficina. En un escritorio encontró un cuaderno con notas escritas a mano. Aunque no pudo revisar mucho, una página en particular lo dejó helado. Decía: Niña 1, confirmada adopción. Niña 2, en espera de traslado. La lista seguía con referencias a las otras niñas, pero lo más impactante era una nota al final de la página. Contacto, $200,000 americanos por menor. Miguel sintió que la sangre le hervía. Aquello no era solo una adopción irregular, era una operación de tráfico de menores.
Sabía que no podía quedarse más tiempo, pero antes de salir, activó la grabadora y se escondió cerca de una de las puertas del segundo piso. Desde allí escuchó una conversación entre Eugenia y una voz masculina que parecía pertenecer a uno de los guardias. ¿Cuándo llegará el próximo envío?, preguntó el hombre. En una semana. Todo debe estar listo. Estas niñas ya tienen dueño, no podemos arriesgarnos. Miguel sintió náuseas. Grabó todo y salió de la mansión con el corazón a punto de explotar. Esa grabación sería la pieza clave para exponer a Eugenia. Cuando Miguel entregó la grabación a Julio, su amigo la escuchó con atención. El silencio en la habitación era pesado. Finalmente, Julio habló. Esto confirma nuestras sospechas. Esto no es solo un caso de abuso de poder, Miguel. Es tráfico de menores a gran escala. Eugenia tiene contactos internacionales. Julio y Laura, la periodista, decidieron actuar. Laura contactó a un fiscal de confianza, alguien que no se dejaría intimidar por la influencia de Eugenia. Pero antes de que pudieran proceder, recibieron una llamada alarmante. Se han adelantado los planes. Eugenia planea mover a las niñas mañana por la noche. El tiempo estaba en su contra. Julio sabía que una operación policial tan rápida era casi imposible, así que Laura propuso una idea arriesgada. Infiltrar cámaras y micrófonos en la mansión para obtener más pruebas y evitar que las niñas fueran sacadas del país. Miguel sabía que esta sería su última oportunidad. Con la ayuda de Laura y un pequeño equipo de investigadores, lograron colocar cámaras ocultas en el jardín y en las zonas más transitadas de la mansión mientras Eugenia y los guardias estaban distraídos. Pero algo salió mal. Durante la instalación, uno de los guardias encontró a Miguel cerca del garaje. ¿Qué haces aquí?, preguntó con tono agresivo. Miguel, con la mente rápida, mostró una pala y respondió. Solo estoy arreglando unas cosas en el jardín. El guardia lo miró sospechosamente, pero lo dejó ir. Sin embargo, Miguel sabía que no podría arriesgarse de nuevo. Esa misma noche, desde su casita, observó cómo los guardias cargaban cajas en una camioneta negra. Algo en su interior le dijo que dentro de esas cajas había más que simples pertenencias. Julio, Laura y el fiscal lograron movilizar a un pequeño grupo de policías bajo estricta confidencialidad. No podían alertar a nadie, ni siquiera a las autoridades locales, ya que Eugenia tenía contactos en todos lados. A medianoche, mientras los guardias preparaban la salida de las niñas, los policías irrumpieron en la mansión. La operación fue rápida pero intensa. Eugenia intentó negar todo, alegando que las niñas estaban bajo su tutela legal, pero los documentos, grabaciones y la lista encontrada en su oficina fueron pruebas irrefutables. Las niñas fueron rescatadas y colocadas bajo protección. Cada una sería reunida con sus familias en sus países de origen. Aunque Eugenia fue arrestada, su red de contactos intentó silenciar el caso. Miguel y Julio enfrentaron amenazas, pero la historia se hizo pública gracias al trabajo de Laura. El impacto fue internacional, y la mansión de Eugenia se convirtió en el centro de una investigación que expuso a una red mucho más grande. Miguel, a pesar de todo, encontró paz al saber que las niñas estaban a salvo. Emilia fue la última en despedirse de él antes de ser llevada de regreso a Argentina. Con lágrimas en los ojos, la niña le dijo: «Gracias por no olvidarte de mí». Miguel, conmovido, respondió: «Nunca se olvida lo que es justo, pequeña». Desde entonces, Miguel volvió a su vida sencilla, pero con la certeza de que, a veces, el acto más pequeño de valentía puede cambiar la vida de muchos. Los días posteriores al rescate fueron caóticos, llenos de interrogatorios y declaraciones. Aunque Miguel no había hecho nada más que actuar por su conciencia, se convirtió en una figura clave en la investigación. La policía y los fiscales necesitaban de su testimonio para conectar los cabos sueltos del caso y asegurar que Eugenia y sus cómplices enfrentaran la justicia. Mientras tanto, las niñas fueron llevadas a un centro especializado, donde psicólogos y trabajadores sociales trabajaban para ayudarlas a procesar el trauma que habían vivido.
Julio, fiel a su palabra, seguía de cerca los procesos legales, mientras Laura continuaba publicando reportajes que sacudían a la opinión pública. Miguel se enteró de que Emilia ya había sido contactada por su madre en Argentina, quien estaba haciendo los trámites necesarios para recuperarla. Para él, esa noticia fue como una luz en medio de todo el horror. Sin embargo, no todo había terminado. La investigación reveló detalles aún más oscuros de la operación de Eugenia. Las niñas no solo habían sido secuestradas en diferentes partes del mundo, sino que sus identidades eran manipuladas para hacerlas pasar como huérfanas en un falso proceso de adopción. Eugenia se aprovechaba de su riqueza y contactos para atraer a clientes que querían niños sin pasar por los largos procedimientos legales. El testimonio de Miguel, sumado a las grabaciones y documentos encontrados en la mansión, permitió desmantelar parte de la red. Sin embargo, se descubrió que Eugenia no era más que una pieza importante en un sistema aún más grande. Los líderes de la operación, según las autoridades, permanecían ocultos, manejando el tráfico de menores desde las sombras. A pesar de eso, el caso representó un golpe significativo. Varias familias en diferentes países comenzaron a recuperar a sus hijos desaparecidos, gracias a las pruebas obtenidas en la mansión. 2 semanas después del rescate, Miguel recibió una llamada inesperada. Era Julio, quien le pidió que lo acompañara al aeropuerto. «Tienes que venir, Miguel. Emilia y su madre quieren verte antes de regresar a Argentina». El corazón de Miguel se llenó de emoción. Sin pensarlo 2 veces, tomó su sombrero y salió rumbo al aeropuerto. Cuando llegó, vio a Emilia abrazada a una mujer de cabello rubio, quien lloraba mientras sostenía a su hija con fuerza. Cuando Emilia vio a Miguel, corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Miguel», gritó con una alegría que no había mostrado antes. «Pequeña», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas, sabía que este día llegaría. La madre de Emilia, Laura Fernández, se acercó y estrechó la mano de Miguel. «No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste por mi hija. Nunca olvidaré tu valentía». «Solo hice lo que sentí que era correcto», dijo Miguel con humildad. Antes de abordar, Emilia le entregó un pequeño papel doblado. Miguel lo guardó en su bolsillo sin abrirlo. Solo cuando llegó a casa, lo desdobló y leyó las palabras escritas con la letra infantil de Emilia. «Gracias por salvarme, mi héroe». A pesar de que el caso dejó cicatrices emocionales, también le dio a Miguel un propósito renovado. Con el apoyo de Julio y Laura, comenzó a colaborar con organizaciones que luchaban contra el tráfico de menores. Compartió su historia en varias ocasiones, no por vanidad, sino para crear conciencia y evitar que otras niñas pasaran por lo mismo. La casita en el jardín donde había vivido durante meses quedó vacía. La mansión de Eugenia fue embargada y, más tarde, demolida. Para Miguel, ese lugar representaba un pasado oscuro que debía ser enterrado para siempre. Aunque volvió a su vida humilde como jardinero, Miguel sabía que había dejado una marca imborrable en la vida de las niñas. De vez en cuando, recibía cartas y dibujos de Emilia, quien en cada uno de ellos le recordaba que siempre sería su héroe. Un legado de esperanza. Años después, Miguel pasó por una plaza pública donde se estaba llevando a cabo una exposición sobre la lucha contra el tráfico humano. Entre los paneles y carteles, vio una foto que lo dejó sin aliento. Era él, sosteniendo de la mano a Emilia el día en que fue rescatada. Debajo de la imagen, había un texto que decía: «Un acto de valentía puede cambiar el mundo». Miguel sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que, a pesar de todo lo que había vivido, había hecho lo correcto. No necesitaba reconocimiento ni recompensas. Su mayor satisfacción era saber que, gracias a su decisión, 4 niñas habían recuperado la libertad y la esperanza. Caminó lentamente hacia el horizonte, sabiendo que la lucha no terminaba, pero que siempre habría alguien dispuesto a enfrentar la oscuridad con la luz de la verdad. Los días de tranquilidad en la vida de Miguel no eran comunes después de lo que había vivido. Sin embargo, lo que había hecho no solo lo cambió a él, sino que inspiró a muchos otros. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza en un mundo donde demasiadas veces el mal parecía ganar. Una tarde,
mientras Miguel trabajaba en el pequeño jardín comunitario al que había decidido dedicarse, recibió una visita inesperada. Laura, la periodista que había jugado un papel crucial en exponer el caso, llegó con una sonrisa y un sobre en la mano. «Miguel, esto es para ti», dijo mientras extendía el sobre. Él lo abrió con curiosidad. Dentro había una invitación formal para un evento organizado por una fundación internacional que luchaba contra el tráfico de menores. Querían que él fuera el invitado de honor. «No sé si sea para mí, Laura. No soy nadie especial, solo un jardinero». Laura sonrió con ternura. «Eso es exactamente lo que te hace especial, Miguel. No esperaste ser un héroe, simplemente hiciste lo correcto. La gente necesita escuchar tu historia». Aunque al principio dudó, finalmente aceptó. La idea de viajar fuera de su pequeño pueblo lo asustaba un poco, pero también sentía que tenía una responsabilidad con las niñas que había ayudado a salvar. El evento tuvo lugar en una gran sala de conferencias en la Ciudad de México. Estaba llena de activistas, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales. Miguel, vestido con un modesto traje que Julio le había ayudado a conseguir, se sentía fuera de lugar. Pero cuando subió al escenario y vio a la audiencia, algo en él cambió. «No soy un hombre educado ni alguien que sepa hablar con palabras bonitas», comenzó, con su voz temblorosa, «pero sé reconocer el dolor cuando lo veo. Esas niñas no necesitaban a alguien valiente, solo necesitaban a alguien que escuchara y actuara». Su discurso fue breve, pero lleno de emoción. La sala se llenó de aplausos. Laura y Julio, presentes en el evento, lo observaban con orgullo. Entre los asistentes, Miguel reconoció a alguien que lo dejó sin palabras. Emilia, ahora de 10 años, estaba sentada en primera fila junto a su madre. Al terminar su discurso, corrió hacia él y lo abrazó. «Sabía que estarías aquí», le dijo con una sonrisa. «Eres tú quien debería estar en ese escenario», respondió Miguel, con lágrimas en los ojos. El evento no solo cambió la percepción de Miguel sobre lo que había hecho, sino que le dio una nueva misión en la vida. Las organizaciones presentes le ofrecieron la oportunidad de participar como consultor en campañas educativas y de prevención en su comunidad. Miguel aceptó con humildad, pero con el firme propósito de marcar una diferencia. Volvió a su pueblo, pero esta vez con una visión diferente. Con la ayuda de las organizaciones, estableció un centro comunitario para educar a los padres sobre los peligros del tráfico de menores y enseñar a los niños cómo mantenerse seguros. Con el tiempo, el pequeño centro comunitario de Miguel se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad. Niños y padres llegaban no solo para aprender, sino para compartir sus historias y fortalecer los lazos que evitaban que el miedo y la inseguridad crecieran en el pueblo. Emilia y su familia mantuvieron contacto constante con Miguel. En cada carta que le enviaban, le recordaban cuánto había cambiado sus vidas. Incluso, en una visita años después, Emilia le mostró un dibujo que había hecho para él. Era un gran árbol, fuerte y lleno de hojas, con 4 niñas jugando bajo su sombra. «Eres como este árbol, Miguel», dijo Emilia con una sonrisa, «da sombra y esperanza a quienes más lo necesitan». En los últimos años de su vida, Miguel pasó su tiempo cuidando el jardín comunitario. Cada planta, cada árbol que sembraba, tenía un significado especial. Para él, era una forma de recordar que, aunque el mundo a veces parecía oscuro, siempre se podía sembrar algo bueno. Un día, sentado bajo la sombra de un gran roble que él mismo había plantado, Miguel cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Sabía que había hecho lo correcto, que había ayudado a cambiar vidas y que, aunque no se consideraba un héroe, su historia seguiría inspirando a otros a actuar cuando más se necesitara. En el centro del jardín, una pequeña placa de bronce llevaba inscritas unas palabras simples pero poderosas. La valentía no siempre grita, a veces susurra en los corazones de aquellos que eligen hacer lo correcto. Miguel se fue, pero su legado floreció, como cada semilla que había plantado. Las niñas que ayudó, las personas que tocó con su historia, y el pequeño pueblo que ahora vivía con más esperanza, eran prueba de que un solo acto de valentía podía cambiar el mundo.